Vamos a continuar con la práctica número 2. Para ello vamos a cambiar el nombre de la hoja 1, dando clic derecho sobre la hoja y eligiendo la opción cambiar nombre, y vamos a escribir la etiqueta agenda. Y después vamos a pasar a la hoja 2, y yo voy a hacer el cambio de nombre y voy a poner la etiqueta lista de calificaciones. Ok, ahora tenemos dos hojas. También puedo poner un color de etiqueta. Voy a poner el color amarillo agenda. Y a lista de calificaciones voy a poner un color verde. Vamos a crear una lista con calificaciones de un grupo de alumnos. Voy a iniciar con el número, el nombre del alumno, y únicamente voy a manejar tres calificaciones: matemáticas, español y ciencias. Voy a poner un promedio final. Voy a expandir mis columnas y voy a agregar 5 alumnos. Voy a utilizar las funciones que ya conozco, como es el autollenado por medio de cadena para mis 5 alumnos. Voy a poner el nombre de mis alumnos por apellidos: Guerra Gómez, Laura, Figueroa, Martínez, Petra, Almazán, Díaz, Juan, Silva, Llerena, Antonio, Juárez, Rangel, Iván. Ok, voy a expandir aún más mis columnas y voy a poner una serie de calificaciones para evaluar la parte de fórmulas con funciones. Ok, voy a centrar mi información, voy a centrar también la información del número y voy a comprimir la columna A. Lo primero que recomiendo que hagan en una tabla, si van a manejar fórmulas, es crear las funciones y después darles formato. Todas las fórmulas deben de iniciar con el signo igual o con el signo más. Aquí vamos a calcular un promedio. Podemos hacerlo de tres formas diferentes, según las necesidades de nuestro trabajo. La forma más larga, por así decirlo, es sumar los valores que tengo en mis tres celdas y al final dividirlas entre 3.
Voy a colocar el símbolo igual. Voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque al final tengo que hacer una división. Entonces tengo que separar mi fórmula en dos grupos. El grupo que va a hacer la suma y después la división. Voy a escribir el valor de la celda. Le puedo dar un clic a la celda y se va a poner automáticamente la celda en la parte de la fórmula, en este caso C2. Voy a presionar mi tecla más y presiono mi siguiente celda, que es D2. Presiono la tecla más y doy clic a mi última celda. Aquí voy a cerrar paréntesis y voy a dividir mi información entre 3. Esto me va a arrojar un promedio que es de 8.3333. Aquí lo que voy a hacer es quitar decimales para únicamente dejar 2. Los decimales los voy a quitar desde la ficha inicio, y en la ficha número vienen dos iconos, uno que me sirve para aumentar decimales y el otro para disminuir. Entonces de aquí voy a disminuir hasta dejar mi promedio con 2 decimales. Voy a centrar mi promedio y si se dan cuenta aquí en la barra de fórmulas, al momento de que yo le doy clic a la celda, nos visualiza la fórmula que estoy utilizando. Aunque la celda contiene el valor del promedio, siempre esta barra nos va a visualizar la fórmula que estamos usando. En este caso en E2 no estamos utilizando ninguna fórmula y aparece únicamente el valor, pero esta celda sí contiene una fórmula. Bueno, aquí con las opciones de autollenado por cadena puedo arrastrar mi fórmula hasta mi alumno número 5. Si yo me voy a la parte inferior derecha, va a cambiar mi puntero por esta pequeña cruz negra. Le doy clic y sin soltar el botón voy a arrastrar mi fórmula hasta el último alumno. Como va a copiar el formato, me copia la fórmula y me va a cambiar el valor de los rangos. ¿Por qué? Porque es una fórmula relativa. Me cambia el valor de todos los rangos y conserva el formato centrado y con 2 decimales. Ahorita tenemos poquitos alumnos, tenemos únicamente 5, pero vamos a hablar de un grupo de 50 o 60 alumnos. Bueno, únicamente vamos a elaborar una fórmula. La siguiente forma de realizar la fórmula de promedio, recuerden que vamos a ver 3. Entonces la segunda sería escribir el símbolo igual, porque recuerden que este símbolo lo llevan todas las fórmulas, o bien el símbolo más, aunque se recomienda que para Excel sea el símbolo de igual. Y voy a colocar la palabra aritmética suma, que me da referencia a una función de sumatoria. ¿Sí? Voy a abrir paréntesis y voy a escribir el rango. Recuerden que el rango comienza con la primera celda donde empiezan los valores y la última celda donde terminan los valores. En este caso, C2. Voy a escribir 2 puntos y voy a darle clic a la celda E2. Cierro paréntesis, coloco el símbolo diagonal para dividir y coloco el número 3. Si yo doy Enter, me va a dar el mismo promedio, pero ahora ocupé otra forma de calcularlo con la fórmula. Igual voy a arrastrar
mis promedios y van a conservar el formato que ya se le había dado a la celda de únicamente obtener 3 decimales. Cabe mencionar que al momento de yo quitar decimales va a haber una regla de redondeo, que es la regla estándar. Vamos a aplicar la tercera fórmula y más sencilla para calcular un promedio, que sería colocar el símbolo de igual, escribir la palabra promedio, abrir paréntesis y especificar el rango C2, dos puntos, E2. Cierro paréntesis. Ok, vamos a ver, tenemos... Ok, aquí hubo un error. Si se dan cuenta, Excel nos avisa si tenemos un error en la fórmula. En lugar de escribir la E, escribí el número 32 y esto no es un rango. Entonces voy a escribir la E2 y doy Enter. Se dan cuenta, esta es otra fórmula. De la misma forma, la voy a arrastrar. Una vez que tengo los promedios, voy a calcular un promedio grupal, para lo cual me voy a posicionar en la celda E8 y voy a poner la palabra promedio. Voy a ajustar mi celda y voy a hacer lo mismo, voy a poner el símbolo igual, la palabra promedio, que es una función, abro paréntesis y vean cómo voy a elegir el rango de una forma diferente. Lo voy a seleccionar todo. Si selecciono todo el rango, automáticamente va a escribir el valor del rango F2, dos puntos, F6. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y me va a dar la calificación del promedio del grupo respetando el formato de dos decimales. Yo aquí le voy a poner únicamente un decimal, entonces tengo que disminuirlo desde la pestaña inicio de la ficha número, la opción disminuir decimales. Existen dos funciones que nos van a permitir buscar información. En este caso voy a poner la calificación mínima. ¿Sí? ¿Cuál fue el promedio mínimo que se obtuvo en un alumno? ¿Y cuál fue el promedio máximo que se obtuvo? Igual son dos funciones. La función mínimo nos va a buscar entre un rango el valor más pequeño y la función máxima o máximo el valor más alto. Voy a poner el signo igual, la palabra min, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis, presiono Enter y me va a decir que la calificación mínima fue 7. Y ahora voy a poner max, voy a abrir el paréntesis, voy a seleccionar el rango, voy a cerrar paréntesis y presiono Enter. La calificación máxima por alumno fue de 9.33. Si se dan cuenta, no conserva el mismo formato de celdas que el promedio porque estoy creando otra función. Entonces lo voy a seleccionar, voy a disminuir un decimal y lo voy a centrar. Ahora, aquí tengo yo una tabla de calificaciones que se puede modificar. La ventaja de utilizar las fórmulas es que aquí tengo un alumno con 5, pero hizo un trabajo extra, le echó ganas en matemáticas y bueno, obtiene un 8. Al momento de yo cambiar su calificación, se modifican todos los valores que tienen fórmulas. Entonces la calificación mínima ya no fue 7, ya fue 8. Todas estas funciones nos ayudan a crear plantillas que después únicamente vamos a ir llenando por medio
de fórmulas aritméticas que contienen palabras aritméticas y rangos. Siempre es importante en Excel saber manejar rangos, ya que esto nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Vamos a darle formato a nuestra hoja de promedio, igual como lo vimos en la práctica anterior. Aquí podemos insertar filas y si se dan cuenta no se modifican los valores. Los valores cambian, las fórmulas cambian para adaptarse a las celdas que se acaban de insertar. Voy a combinar las celdas del rango A1 al G1 y voy a escribir lista de calificaciones alumnos. Voy a seleccionar desde la celda A3 hasta la celda F8 y voy a elegir un borde que diga todos los bordes para que se marquen estas líneas y voy a hacer lo mismo con el rango E10 a F12 y vuelvo a activar sus bordes. Puedo insertar una imagen, puede ser el escudo de la escuela, yéndonos a la pestaña insertar, imagen. Si aquí vamos a buscar alguna imagen para insertar, algún logotipo. Yo voy a insertar, como no tengo logotipos aquí creados, voy a insertar esta pequeña computadora. La voy a hacer pequeña. La voy a poner en esta parte. Aquí nosotros tenemos ya una tabla de promedios que le podemos dar formato, como les había comentado desde la primera ocasión. Sí es importante primero generar las fórmulas y después preocuparnos por el formato que va a tener nuestro documento. Esto nos facilitará medir el espacio donde se van a establecer bordes, fondos y rellenos. Ahora tenemos una lista de calificaciones de alumnos que puede ayudarles a su labor docente.